mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso, jueves 23 de febrero del año 2023. Juégame el 3, diría Walter Mercado, el 23 en el año 23. Muy bien. Una de las, no polémicas, pero uno de los temas que el bulto ha tocado en su ignorancia es esto de la localización, la potencial localización de una nueva planta de la empresa Tesla en territorio mexicano. Las notas que se tienen al respecto hablan de la ubicación en el estado de Nuevo León. Y el presidente inmediatamente desde su ignorancia, repito, y su soberbia y autoritarismo, quiere que esa planta se ubique en Hidalgo, Estado de México, o ahí cercana al aeropuerto Felipe Ángeles. Aduce que acá sí hay agua, o también, ¿por qué no en el sureste, donde hay mucha agua? El presidente, desde lo más profundo de su ignorancia, piensa que el elemento decisivo prácticamente de toda inversión es el agua. No. Una vez más, se equivoca rotundamente. El norte del país, particularmente los 6 estados fronterizos, desde Baja California, pasando por Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y luego en otros estados que han visto crecer los montos de inversión extranjera desde hace bastantes años, diría Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, ya dije Aguascalientes, Estado de México también, básicamente. La nueva planta industrial mexicana moderna, con tecnología de punta, procesos robotizados, o en algunos casos es mecatrónica, etcétera, etcétera, se encuentran en los estados que mencioné. Ahí hay profesionales que se dedican a estudios especializados para la localización de planta, y cuando algún grupo de inversionistas manifiestan intenciones de localizar alguna inversión o alguna planta en algunos de esos estados, son contratados o traen ellos estudios ya elaborados por consultores internacionales. De tal manera que en esos estados que mencioné, como dije, el trato que se le da a inversionistas extranjeros desde el punto de vista técnico de localización de planta es muy conocido entre ciertos sectores económicos en esas sociedades. Y de repente el presidente sale con su cuchara. ¿Y por qué utiliza él el factor agua? Porque es el único elemento que conoce. ¿Por qué canceló él en una absurda encuesta donde participaron 27,000 ciudadanos que dijeron no, en un municipio como es el de Mexicali, donde hay casi 900,000 ciudadanos? Una empresa que ya llevaba casi el 40% del monto de la inversión y el avance, cancelada. Ahora, producto de las presiones y para no entrar en más broncas, dijeron, órale pues, y en Veracruz se está poniendo una planta que tendrá una dimensión menor, y seguramente en el próximo gobierno de la República la planta en Mexicali se va a construir una vez que la ignorancia deje de tener una posición relevante en la jefatura del Estado mexicano. Sin embargo, vale la pena ahondar en este tipo de problemas, en esta situación que ha generado el presidente, y el peligro que se corre en el tema de la atracción de inversión extranjera cuando políticos ignorantes y autoritarios quieren decirle al sector privado
o a ese grupo empresarial en particular dónde debe instalarse y por qué. Cuando uno toma con cierta seriedad los exabruptos del presidente, encuentra que efectivamente en el sureste mexicano hay mucha agua, demasiada dirían algunos, sí, pero tiene carencias importantísimas. Primero, son los estados con más alto nivel de pobreza y atraso. Son los estados donde hay los menores niveles de años de educación, donde la mano de obra calificada prácticamente es inexistente, donde la informalidad es aplastante, donde la infraestructura de calidad prácticamente es desconocida. Y en esas condiciones, pedir o exigirle o plantearle perentoriamente a una empresa de avanzada y de alta tecnología como es Tesla, que ponga o que se instale en el lugar más atrasado en los aspectos que señalé, es una locura, es una tontería en grado extremo. Pero el presidente no plantea cosas diferentes. ¿Tiene usted quiere una prueba? La refinería Dos Bocas, el Tren Maya, la cancelación del aeropuerto en Texcoco, el nuevo, y esa ampliación de una base militar, y que finalmente seguirá siendo eso. Es un aeropuerto que no tiene sentido, que no resuelve problema alguno y le ha creado a las finanzas públicas un problema tremendo. Aquí la pregunta entonces sería la siguiente: ¿qué hará la empresa Tesla? ¿Aceptará ese planteamiento casi orden de parte del jefe de Estado y aceptará cambiar sus planes de ubicación en Nuevo León y llevará su planta al sureste mexicano porque hay agua? Mi opinión personal es que no lo hará. Espero no estar equivocado. ¿Por qué? Porque sería un sinsentido. Sería una decisión absurda que la pagaría muy cara Tesla y sus accionistas también. Pero todo es posible en la viña del Señor. Ahora bien, vamos a suponer que Tesla insista en Nuevo León. ¿Se quedará el bulto tan campante cuando esa empresa desobedeció su recomendación, entre comillas? ¿Qué pasará con Tesla y los permisos de orden federal que deba obtener para iniciar la construcción en Nuevo León? No lo sé. Pero esas serían las dos opciones. O se va allá, o se queda en Nuevo León con todas las consecuencias, o la tercera, que sería la más grave para México, nos da las gracias por haber participado y se va con sus fierros o con su deseo de invertir a otro país. ¿Tendrá conciencia plena el presidente de en qué dilema coloca a una empresa de esa importancia y con ese monto de inversión en las condiciones que se ven venir para la fabricación de baterías para automóviles, de la fabricación de automóviles eléctricos? ¿Tendrá conciencia él de lo que eso significa? Y la verdad es que no. El presidente es un hombre sumamente ignorante en materias que tienen que ver con la modernidad económica, con la transformación de los procesos productivos y también la irrupción de tecnologías que permiten pensar quizá a mediano plazo en un porcentaje importante de vehículos eléctricos e híbridos en detrimento de los motores de combustión interna en automóviles. ¿Le importa esto o estas consecuencias al presidente en el sentido de la eventual decisión de Tesla de no invertir en México? Y repito lo que dije hace un momento, no le importa eso. Lo que le importa son sus caprichos, pasar a la historia, según él,
con el que llevó esa gran empresa al sureste mexicano. Vean ustedes qué forma tan pedestre de tomar decisiones en la gobernación. En vez de consultar a los especialistas, de plantear, bueno, si el problema es el agua, vamos a enfrentar ese problema y vamos a darle solución. Determinar primero cuáles son los volúmenes de agua que requiere esa empresa, cuál sería el procedimiento más adecuado, un tratamiento y retratamiento de agua de tal manera que no tiren al drenaje un solo metro cúbico y puedan estar reciclando esa agua, como hacen algunas empresas en la ciudad de Monterrey o en la zona conurbada. Pero esas cosas el presidente no le interesan. Él dice, no en Monterrey porque ahí es de Movimiento Ciudadano, y bueno, si tampoco es en Hidalgo, pues vámonos al sureste, donde están gobernadores de Morena. ¿A dónde los querrá llevar? A Chiapas. ¿Los querrá llevar a Tabasco? ¿Quintana Roo? No lo sé. Pero la verdad es que desde cualquier punto que se vea esto que plantea el presidente, es un sinsentido. Es una estupidez completa desde el punto de vista técnico, económico, financiero, etcétera, etcétera. Pero repito, esas cosas para el presidente no tienen importancia alguna. Y la pregunta ya para terminar sería, ¿puede un país atraer inversión donde las nuevas tecnologías, donde tecnologías disruptivas, donde necesidades de energía eléctrica abundante, de calidad limpia y no contaminante, sean la regla, cuando el presidente está en el antepasado en materia de energía? Evidentemente, ese país no puede llegar a puerto seguro y no puede llegar a una nueva situación en términos de preparar capital humano, de aprovechar el talento que existe en muchas entidades del país. En pocas palabras, el presidente de la República lo más que llegará a hacer, y avanza en ese camino, es regresarnos a la prehistoria económica, que es de donde nunca debió haber salido. Muchas gracias y lo espero mañana viernes para cerrar una semana más aquí en la Mañanera de Ángel. Gracias.